En muchos de mis videos menciono la palabra sincretismo. Para saber precisamente lo que es sincretismo religioso, me voy a buscar a un gran amigo que nos va a hablar del tema con la mayor claridad de este mundo, para que usted que está del otro lado lo sepa tanto como yo. Yo soy Ingrid Lucía y les doy la bienvenida a mi canal para un nuevo episodio, una nueva aventura sobre la vida, sus cosas y las mías. Recuerda, no tienes que llegar al final para suscribirte al canal. Bienvenidos, bienvenidas. Y aquí está Eduardo Novoa. Bienvenido nuevamente, Eduardo, al canal. Hoy vamos a hablar de sincretismo, específicamente el religioso. Y nadie mejor que tú para aclarar ciertas dudas. Esas dudas. Sí. ¿Qué cosa es el sincretismo? A veces hablamos de esa palabra, la decimos, y la sabemos por experiencia, pero no sabemos el origen. Y el origen es tan remoto como Grecia. O sea, la palabra sincretismo viene de sincretismos, que es un vocablo griego que justamente lo que significa es coalición. O sea, coalición de dos elementos para dar un tercer elemento. De que fíjate, decía ancestral la palabra. ¿Qué ocurre? Que desde el punto de vista de la antropología cultural, cuando dos culturas se enfrentan, puede pasar un fenómeno que se llama aculturación. ¿Qué cosa es la aculturación? Bueno, cuando una cultura conquista a un país, es decir, un gobierno, un ejército, domina un país, puede darse el fenómeno de la aculturación, es decir, que impone la propia cultura y desaparece la cultura, como pasó con la colonización española en muchos centros culturales importantes de Latinoamérica. Por ejemplo, los mayas, desapareció prácticamente casi todos esos códices mayas y hubo un fenómeno de aculturación. O sea, ellos colonizaron a esta zona de Latinoamérica desde el punto de vista militar, desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista lingüístico, porque impuso su lengua, su religión y su gobierno en este caso. ¿Qué pasa? Fernando Ortiz crea un vocablo que se llama transculturación, y es cuando hay una resistencia de esa cultura propia, como el caso que ocurrió en Cuba, con la cultura, con las distintas culturas africanas, porque a veces hablamos de la cultura yorubá, que es la más significativa, pero sabes que está también la cultura de Palomonte. Sí, me enteré de eso hace poco, sí. Exacto, pero bueno, esta cultura yorubá, que quizás era una de las mejores estructuradas que llegaron aquí a América, específicamente a Cuba o a la zona de Brasil, se da este fenómeno de sincretismo o de transculturación, porque son un encuentro entre dos culturas donde una no acultura a la otra, sino que esta resistencia hace para sobrevivir que vean una especie de identidad o de correspondencia entre, por ejemplo, la regla de Ocha, sus distintos orishas, y el santoral católico. Así tú sabes, Cochún se hace corresponder con la caridad del pobre, Yemayá con la Virgen de Regla, y esto es lo que se llama sincretismo, es decir, dos culturas que se enfrentan, porque es un enfrentamiento cultural y en este caso religioso, y para sobrevivir ven semejanzas. Esto es muy interesante porque uno dice, ok, en Cuba ellos pudieron ver una semejanza entre la Virgen de Regla, o entre San Lázaro y Babalú, o entre Changó y Santa Bárbara, que es este sincretismo que se hace por semejanzas, por colores, etcétera, etcétera. Bien, cuando uno ve a Cuba geográficamente, que está en el Caribe, y ve la distancia que hay de Brasil, sin internet, sin aviones, ¿cómo puede existir? Porque está la Yemanjá de ellos que asocian con la diosa del mar. O sea, ¿cómo puede haber idénticos formas de sincretismo en latitudes y longitudes tan diferentes? Esto es un misterio, porque evidentemente no había comunicación. Incluso la colonización de Brasil es por los portugueses. Y la de Cuba es por los españoles. Es decir, son dos países, dos naciones que conquistan otros terrenos geográficos y no tienen nada que ver, y prácticamente eran casi que enemigos, no tenían correspondencia. ¿Cómo se puede? Esto es un gran misterio. Yo siempre me remito a que estos primeros sacerdotes que llegaron a estas tierras
de toda esta zona, como te decía, sobre todo de África Occidental, eran iniciados y tenían su intuición de buscar las mismas cosas. Esto puede ser una razón. Hay una ley hermética de Hermes Trismegisto en su libro Equivalión, que es la ley de la vibración. Y a veces todo vibra en una frecuencia y es como si, por ejemplo, uno dice, bueno, Changó tiene que ver con la guerra, con los metales, con el color rojo, y entonces, bueno, Santa Bárbara uno la ve vestida de roja con su espada, la luchadora, sí. O sea, hay toda una serie de mitos y de leyendas alrededor tanto del santoral católico como del panteón yorubá y o sea, la regla de Ocha, y esto es lo que hace entrar en esa misma cuenta vibratoria, vamos a llamarla así, para tratar de darle una explicación lógica, porque uno se admira y dice, bueno, si no había prácticamente comunicación, ¿cómo se puede dar exactamente el mismo fenómeno cultural? Este aporte de Fernando Ortiz cuando empezó a interesarse por la cubanidad y la cubanía y todos estos fenómenos sociológicos que se daban en Cuba, Fernando Ortiz, bueno, él estudió criminología, fue un estudioso autodidacta de muchas cosas, y los antropólogos culturales de aquella época, como Malinowski, por ejemplo, que era un gran antropólogo cultural, decía, usted es tan antropólogo como nosotros, y usted está dando conceptos para las ciencias sociales muy importantes, que es este concepto que a veces las personas no lo conocen, de transculturación, que es Fernando Ortiz, porque ese sincretismo se da, como te decía, como una forma de resistencia cultural, donde, y no solo el sincretismo, toda una serie de alianzas que se hicieron para tratar de burlar la represión, porque en definitiva los negros estaban esclavizados, lo habían llevado a la fuerza, o sea, no fueron por su conveniencia, y de mantener toda su religión. Estos fenómenos de sincretismo son tan antiguos como la humanidad, porque desde que el hombre existe las guerras, existe la conquista, y todo el mundo quiere imponerse, ¿no? Exacto, y entonces ahí te das cuenta que hay colonizadores que eran mucho más, por ejemplo, los colonizadores ingleses, ellos llegaban a la India y aunque, bueno, trataban de imponer su idioma, etcétera, ellos respetaban mucho toda la tradición hinduista. Y así pasa con otras culturas que no llegan a sincretizarse porque o se respeta o todo lo contrario, hay un fenómeno de aculturación, como te decía, que desaparecen prácticamente la cultura. En Latinoamérica, independientemente de Brasil y de Cuba, existen en Perú, he visto algunos fenómenos de algunos ritos locales, en el caso del santoral religioso, o sea, católico, donde ellos sí han tratado a través de la Virgen local del pueblo, tratarla de sincretizarla, a veces con un personaje de las leyendas locales. Esto es interesante, pero son casos excepcionales. Sí. O sea, donde más se da este sincretismo religioso justamente es en Cuba y en Brasil. Te repito, hay algunas cosas que se pueden dar, porque por ejemplo en el caso de Cuba, la cultura aborígene, que era la cultura arawak o aruaca, prácticamente desaparece. Sí. No desaparece desde el punto de vista lingüístico, que ese también es un error. En el castellano, en el español de Cuba, existen más de 600 vocablos aruacos. En el cubañol. En el cubañol, o sea, porque la gente a veces te dice los taínos, los guanatabeyes, ya se sabe que todos eran aruacos. Estos eran, falsas concepciones que existían. Taíno lo que significa es hombre noble, ¿no? Y cuando le preguntaban a las otras etnias, ¿y ellos quiénes son? Decían, bueno, taínos, o sea, son gente noble. Y entonces pensaron que ese era el nombre de la etnia, pero todos ya se ha comprobado científicamente que eran aruacos. La explicación sobre el sincretismo se la debemos a él, a Eduardo Novoa, quien voy a hacer que regrese a hablarnos sobre también la relación. Yo lo mencionaba en uno de mis episodios sobre la religión anteriormente. ¿Existe relación entre los astros y los orichas al convertirnos en hijos de Orula? Se dice que cuando se va a cantar el Itán
hay una relación de la naturaleza, los astros. ¿Pudiéramos más adelante hacer un episodio sobre relación entre astros y orichas? Sí, cómo no, yo tengo una conferencia exactamente que se llama así, o sea, que es la ancestralidad que existe entre astros y orichas. Se conectan. Se conectan por correspondencia y eso tiene una explicación que, bueno, te la daré en un episodio más adelante. Pero sí, evidentemente existe una correspondencia. Se puede hablar de sincretismo en cierto sentido, aunque... y el sincretismo por un problema de necesidad a veces. O sea, durante 25 años estuve tratando este tema con personas que estaban iniciados en las reglas de Ocha. Y en su carta natal, cómo se reflejaba eso en su casa 9, que tiene que ver con la religión, etcétera. Y cuando uno relacionaba las energías de estos planetas, de los astros, con la energía de los orichas, hay una correspondencia bien fuerte, vibratoria. No es igual, que hay que aclarar, no es lo mismo Ochun que la calidad del cobre. La gente dice, sí, Ochun es la calidad del cobre. No. Ochun es un oricha del panteón yoruba y la calidad del cobre es un santo del santoral católico. Ahora, lo que existen son correspondencias, vibraciones, entre uno con otro, relaciones, claro, pero no son lo mismo. Igual que los astros son una cosa y los orichas otra. Y los orichas otra, no, eso queda evidente. Porque la gente normalmente usa este término, no, sí, Ochun es la calidad, no es que sea la calidad, que hay correspondencia y como explicamos, por un problema de resistencia cultural se asociaron a claro. Sí, pues yo diría que pura necesidad social del momento. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, Eduardo Novoa, por querer conversar sobre sincretismo. Un placer siempre. Y para mí un gustazo. Yo soy Ingrid Lucía, que nos espera en un próximo episodio, para una próxima aventura, para, como siempre, Novoa, tú te lo sabes, hablar sobre la vida, sus cosas y las mías. Chao.